Muy buenos días, jóvenes. Pues bueno, continuando con nuestras clases bajo esta modalidad a distancia a través de Moodle, el día de hoy vamos a comenzar a analizar lo que son las sociedades anónimas promotoras de inversión. En nuestra clase anterior hablábamos de manera general de lo que son las sociedades bursátiles. Hablábamos de cuáles son las características que se tiene o que tendrá una sociedad bursátil tanto en su constitución como en su operación. Hablábamos de que la diferencia sustancial de una sociedad tradicional frente a una sociedad bursátil pues es la posibilidad de ofertar públicamente sus acciones. ¿Sí? Y bueno, ya veíamos también entonces todas las diferenciaciones en cuanto a la estructura, en cuanto a la organización, en cuanto a la constitución de una sociedad bursátil refiere. ¿Sí? Tanto en el procedimiento previo de creación como todo el procedimiento que tendrá que llevarse hasta la constitución formal de una sociedad bursátil. ¿Sí? Y a partir de ahí, bueno, los temas que nos van a tocar analizar de aquí al final del curso van a ir vinculados precisamente con las sociedades bursátiles. Propiamente nos falta analizar única y exclusivamente dos tipos sociales, que son precisamente las sociedades anónimas promotoras de inversión y las sociedades anónimas bursátiles. Entonces, todas estas van ya vinculadas con la bursatilidad que hemos analizado en nuestra clase anterior y por ello la intención de que nos quedara perfectamente claro las reglas básicas de constitución de una sociedad bursátil y entonces a partir de ahí poder comenzar a aterrizar cuestiones más concretas respecto de los tipos sociales que vamos a comenzar a analizar a partir de ahora. ¿Sí? Dejando pues todo ello en claro, pues comenzamos a analizar lo que es la sociedad anónima promotora de inversión. En el caso de la sociedad anónima promotora de inversión, también conocida como SAPI, ¿sí? Por sus siglas, esta se encuentra regulada por la Ley del Mercado de Valores y establece que podrá constituirse por personas físicas o por personas morales que se van a asociar con la finalidad de obtener beneficios o derechos tanto corporativos como económicos y que será necesariamente administrado por un consejo de administración. ¿Sí? Es decir, aquí nos vamos a encontrar pues por la primera diferencia sustancial existente entre una sociedad anónima y una sociedad anónima promotora de inversión. En la primera parte de la conceptualización creo que quedamos perfectamente claros que no hay mayor diferencia, es decir, tanto la sociedad anónima tradicional como una sociedad anónima promotora de inversión parten de que pueden crearse o constituirse a través de la unión de personas físicas y personas morales que tienen como finalidad la obtención de derechos corporativos respecto de dicha sociedad y de derechos evidentemente económicos. Analizábamos inclusive que la cuestión de los derechos corporativos pueden llegar a ser limitados, la cuestión de los derechos económicos pueden llegar a ser diferentes, pero nunca inexistentes. Toda vez que esto pues, llegaría a quebrantar la esencia misma de los fines de asociación buscados. ¿Sí? Entonces, hasta aquí estamos exactamente bajo la misma conceptualización de ambos tipos sociales. La diferencia sustancial la vamos a encontrar en la forma de administrarse y por eso es que se incorpora al concepto de una SAPI, de una sociedad anónima promotora de inversión, a manera de poder determinar con claridad qué es lo que hace que sea una sociedad anónima y qué es lo que hace que sea una sociedad anónima promotora de inversión. Obviamente no es la única diferencia sustancial y esto lo vamos a analizar evidentemente dentro de esta clase y las subsecuentes, pero sí al menos es aquella que nos va a presentar lo que es la primera diferencia. La sociedad anónima tradicional puede administrarse a través de un administrador único o a través de un consejo de administración. En el caso de las sociedades anónimas promotoras de inversión, necesariamente deberán de ser administradas a través de un consejo de administración y no podrá ser entendible otra forma de administrarse para una sociedad anónima promotora de inversión. Como ya su nombre no lo deja entrever, las APIs parten en cuanto a su estructura general de lo que es la sociedad anónima tradicional. Es decir, su estructura legal va a ser muy similar a lo que es la sociedad anónima. Sin embargo, pues evidentemente van a tener diferencias sustanciales que las hace ser plenamente distintas la una de la otra. La primera es que la sociedad anónima promotora de inversión va a permitir la cotización de sus acciones en la bolsa, ¿sí? Y obviamente
también vamos a encontrar situaciones como la participación más equitativa de sus accionistas, la agilización en cuanto a toma de decisiones se refiere, va a eficientar también cuestiones de gestión y administración, va a otorgar derechos a minorías que no son reconocidos por las sociedades anónimas. Y hasta aquí es donde vamos a entender entonces una conceptualización un poco más clara y precisa de cuáles son las diferencias que vamos a encontrar de una SAPI frente a una sociedad anónima. Entonces, como comentábamos, las sociedades anónimas promotoras de inversión parten esencialmente de lo que son las conceptualizaciones de una sociedad anónima. Sin embargo, van a ser sus reglamentaciones más especializadas y van a buscar agilizar ciertas circunstancias. Van a buscar eficientar lo que ya regulaba una sociedad anónima para hacer más viable una sociedad anónima promotora de inversión en atención a los fines buscados. Va a buscar eficientarlos, va a buscar agilizar y va a buscar especializar los criterios de operación de una sociedad anónima. ¿Cómo va a buscar especializar, eficientar y agilizar los procedimientos de una sociedad anónima, una SAPI? A través de dos criterios generales. La primera de ellas es a través de la aplicación de las mejores prácticas de gobierno corporativo, con lo cual va a buscar transparentar sus reglas de operación, va a buscar ejercer un control más democrático en la toma de decisiones, va a buscar promover la negociación y el diálogo entre los socios y va a manejar de una forma más responsable las deudas para financiar su inversión. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere con la cuestión de mejores prácticas de gobierno corporativo. Y también va a buscar aplicar derechos de minorías. ¿Sí? Es decir, estos son los dos pilares sustanciales o los dos pilares principales de una sociedad anónima promotora de inversión, a diferencia de una sociedad anónima. Entonces, el primero, como ya lo analizábamos, la aplicación de las mejores prácticas de gobierno corporativo. Segundo, otorgamiento de derechos de minorías. ¿En qué consiste las mejores prácticas de gobierno corporativo? Bueno, ya lo señalamos: transparentar reglas de operación, ejercer un control democrático en la toma de decisiones respecto de la sociedad, eficientar lo que es el manejo de la deuda para eficientar en consecuencia la inversión y promover el diálogo entre socios para la toma de decisiones y determinación del curso de la sociedad. En cuanto a los derechos de minorías, vamos a encontrar varios disposiciones al respecto, pero quiero yo hacer en este momento hincapié en algunos puntos en particular. Propiamente vamos a hablar de 5 derechos de minorías que nos dan una diferencia sustancial de una sociedad anónima frente a una sociedad anónima promotora de inversión, y que pues nos va a encaminar con claridad, ¿sí?, a qué es lo que pretendo, qué es lo que busca una SAPI frente a una SA, y el por qué entonces la necesidad de que existan tipos sociales distintos pese a que uno emana del otro, ¿sí? Entonces, el primer derecho que nos va a otorgar una SAPI en cuanto a las minorías refiere a la designación de consejeros. ¿Qué implica esto, jóvenes? Como analizábamos al principio de la clase, por concepto y por disposición de ley, las SAPIs deberán de ser necesariamente administradas por un consejo de administración. El consejo de administración se va a integrar a través de consejeros. La lógica nos diría que el consejo de administración será dispuesto o será integrado, pues evidentemente, por el voto mayoritario de los socios, lo cual en principio, pues conforme lo establece cualquier tipo social, efectivamente así es. Sin embargo, dentro de las SAPIs se va a conferir un derecho a las minorías. ¿En qué va a consistir este? Los socios que en lo individual o en conjunción con más socios reúnan el 10% del capital social podrán hacer la designación de al menos un consejero que se integrará al consejo de administración y que por ende los va a representar dentro de la administración de la SAPI de que se trate, ¿sí? Obviamente este es un derecho muy importante porque entonces va a permitir
que la administración de la sociedad en cuestión no sea llevada enteramente por aquellos consejeros que son designados por los socios mayoritarios, y que evidentemente, pues al ser designados por los socios mayoritarios, puede llegar a entenderse que las acciones que lleguen a realizar, evidentemente, si bien sujetados al contrato constitutivo, pues podrán ser encausados al mejor beneficio de los socios mayoritarios, con independencia de la minoría. Entonces, por ende es importante que se otorgue la posibilidad de designación de consejeros a la minoría, porque entonces ya podrán tener una válida representación dentro del Consejo de Administración, que podrá hacer contrapeso en la toma de decisiones por parte de la administración de la sociedad, ¿sí? El segundo derecho de la minoría es en cuanto a derechos de convocatoria, ¿sí? Por principio y con base a las reglas generales, establecemos que, bueno, obviamente a falta de convocatoria por parte del Consejo de Administración, pues quienes podrían en principio promover o solicitar se convoque a una asamblea, pues serían los socios mayoritarios, ¿sí? Sin embargo, en cuanto a las APIs, esto no necesariamente debe de pasar así. Se conceden también derechos de minoría para efecto de convocar a asambleas. En este caso, los socios o accionistas que representen en lo individual o en conjunto el 10% del capital social podrán solicitar al Consejo de Administración convoque a la asamblea que sea correspondiente, ya sea ordinaria, ya sea extraordinaria, en atención al tema que se pretenda sujetar a discusión, para que pueda procederse a la toma de decisiones respectiva, siempre y cuando esa minoría respectiva tenga derecho de voto respecto del tema sobre el cual habrá de decidirse, lo cual pues es perfectamente lógico. Si el socio o accionista que pretende se convoque a asamblea bajo este derecho de minoría no le es reconocido derecho de voto, pues entonces no tiene interés jurídico para convocar a la asamblea, porque entonces con independencia de la decisión que se tome, este no podrá participar en la misma y por ende, pues absolutamente no le va a generar absolutamente ninguna repercusión si dicha asamblea se celebra o no. La toma de decisión seguramente sí le va a representar efectos en cuanto a sus derechos u obligaciones, dependiendo del tema de que se trate. Sin embargo, si no tiene derecho de voto, que la asamblea se celebre o no se celebre, no le genera ninguna repercusión. Entonces, para tener este derecho de minoría, que se reconoce por la constitución de una SAPI, debe de partirse del supuesto de que quien pretende convocar a asamblea tiene posibilidad de derecho de voto. De no ser así, no podrá procederse a la convocatoria de asamblea, aun y cuando reúna el 10% exigido por la ley. El tercer derecho de minoría es el derecho de aplazamiento de acuerdos. ¿En qué consiste esto, jóvenes? Si se está celebrando una asamblea, sea ordinaria, sea extraordinaria, y resulta que se sujetó dentro del orden del día un tema respecto del cual al momento de la celebración de la asamblea se considera que no se cuenta con la información necesaria para poder proceder a una toma de decisión responsable, podrá procederse a solicitar un aplazamiento de la asamblea para poder documentarse respecto del tema respectivo y entonces poder tomar una decisión informada. ¿En qué va a consistir este derecho de minoría? En que aquellos socios o accionistas que representen en lo individual o en su conjunto el 25% del capital social que está representado en la asamblea, podrá proceder a solicitar el aplazamiento de la misma. Y aquí hago la aclaración de que será el 25% del capital representado en la asamblea, porque sabemos que existe un quórum de instalación y un quórum de votación, según lo analizaron ustedes en su curso de sociedades mercantiles, ¿sí? Entonces, el quórum de instalación no necesariamente debe de ser del 100% del capital social. Podrá ser de un 50 más 1, podrá ser de un 75%, dependiendo si se está en una asamblea ordinaria, dependiendo si se está en una asamblea extraordinaria, o
deberá de considerarse también si se está en una primera convocatoria o en una segunda convocatoria. Entonces, del 100% del capital que se encuentra en la asamblea, que puede no ser necesariamente el 100% del capital social total, se va a poder computar de ahí el 25% y reuniendo ese 25% en lo individual o en lo colectivo, los socios o accionistas podrán solicitar el aplazamiento de la asamblea para poder documentarse sobre el tema que está sujeto a discusión y a partir de ahí poder tomar una decisión. El aplazamiento de asambleas no va a necesitar una nueva convocatoria para la continuación de la asamblea, sino que dentro del acuerdo de aplazamiento deberá de señalarse el día y la hora en la que se deberá de proceder con la continuación de la asamblea. Y ahí entonces se podrá tomar ya la decisión correspondiente sin posibilidad de un nuevo aplazamiento, ¿sí? Un cuarto derecho de minoría es el derecho a la oposición de acuerdos de asamblea, ¿sí? En este caso, ¿sí? Sabemos que los acuerdos que se adopten en la asamblea serán obligatorios para ausentes o disidentes. Sin embargo, la ley prevé la posibilidad de que todo acuerdo que sea adoptado en la asamblea pueda ser impugnado judicialmente, ¿sí? Obviamente, bueno, ahorita no me voy a meter en cuanto a las reglas de impugnación, es decir, cuántos días se tienen, ante qué autoridad, porque bueno, eso ya se analizó dentro del curso de sociedades mercantiles. Lo que sí es importante es cómo va a ser reconocido este derecho de minoría, ¿sí? En este caso, jóvenes, en cuanto a las APIs, los socios o accionistas que en lo individual o en su conjunto reúnan el 20% del capital social podrán proceder a impugnar un acuerdo adoptado en la asamblea. Obviamente ya sabemos que el requisito de procedibilidad de esta acción es que se haya votado en contra del acuerdo adoptado o bien que se haya estado ausente en la votación correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si votaste a favor, no puedes pretender impugnar porque entonces ahí ya estaríamos cayendo en una situación de incongruencia, ¿sí? Pero bueno, adoptado un acuerdo, aquellos que hayan votado en contra o aquellos que no hayan votado por encontrarse ausentes o bien que estando presentes se hayan abstenido de votar, podrán impugnar el acuerdo adoptado siempre y cuando en lo individual o en su conjunto reúnan el 20% del capital social, ¿sí? Y obviamente, bueno, las reglas de procedibilidad de estos medios de impugnación, pues ustedes ya los conocen. ¿A qué me refiero con esto? Pues a cuántos días se tienen para poder promover esta acción, lo cual, bueno, en este punto en particular no es materia de estudio, ¿sí? Y el quinto derecho de minoría que yo les comentaba que me interesaba hacer hincapié para efectos de nuestra materia es la posibilidad de ejercitar acciones de responsabilidad civil en contra de la administración. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Normalmente la ley nos plantea que cierto número de socios o cierto porcentaje de capital podrán estar acciones en contra de la administración cuando estos actúen en contra de los intereses sociales. Pero normalmente pues, estos derechos van encausados a disposiciones mayoritarias de socios. Las APIs, a diferencia de estas determinaciones, nos conferirán un derecho a las minorías. En este caso, los accionistas podrán ejercer acciones de responsabilidad civil en contra del consejo de administración o de alguno de los consejeros cuando estos hayan actuado en contravención a los intereses de la sociedad de que se trate, siempre y cuando reúnan en lo individual o en su conjunto el 15% del capital social. Esto con independencia del tipo de acciones de los cuales sean titular, ya sea que se tengan derecho de voto limitado o restringido, que inclusive no tengan derecho de voto, que tengan derechos corporativos limitados, que tengan derechos económicos limitados, etc. Es decir, aquí sí, no importa el tipo de acciones que se tenga, siempre y cuando se tenga el carácter de socio o accionista. Si se considera que el Consejo de Administración está actuando en contra de la sociedad, podrá instarse acción de responsabilidad civil en contra de la administración, siempre y cuando se reúna
el 15% del capital social. ¿Por qué hacer hincapié entonces que aquí no importa el tipo de acciones que se tengan? Porque dentro de los derechos de minoría, en cuanto al derecho de convocatoria, hablábamos que sí debe de tenerse derecho de voto respecto de la convocatoria pretendida. En este caso, no es necesario que se tengan ciertos derechos específicos. Basta con ser socio o accionista para poder iniciar un juicio en contra de la administración. ¿Por qué aquí no hay limitaciones? Porque se entiende que por el solo hecho de ser accionista, evidentemente las actuaciones de la administración que sean en perjuicio de la sociedad, me va a parar un perjuicio en lo económico, en lo personal, en lo corporativo, etcétera, ¿sí? Entonces, por solo ese hecho, se tiene la posibilidad de iniciar un juicio en contra de la administración. Y estos son, pues, los derechos de minoría que confiere una SAPI y que ningún otro tipo social de los tradicionales confiere, particularmente la sociedad anónima, que es de la cual emana. Es decir, estos derechos ustedes no los van a encontrar regulados dentro de una sociedad anónima, o si encuentran a lo mejor algún derecho regulado, no lo van a encontrar regulado bajo el esquema que plantea una SAPI. Esto adicional a las mejores prácticas de gobierno corporativo que son incorporadas a la estructura operacional de las APIs con la finalidad de eficientar y agilizar sus operaciones, de buscar el diálogo entre socios, de eficientar sus recursos, de eficientar el manejo de su deuda, de su inversión, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí con lo que serían los derechos de minoría y la incorporación de mejores prácticas de gobierno corporativo. Ahora bien, ¿cuáles son esas características especiales que vamos a encontrar dentro de las sociedades anónimas promotoras de inversión? En el amplio contenido de la ley del mercado de valores vamos a encontrar distintas disposiciones que nos hablan sobre cuestiones o particularizaciones que hacen a una SAPI diferente de cualquier otro tipo social, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a analizar cuáles son esas circunstancias o esas características especiales de la SAPI que pueden llevarnos a decidir por este tipo social respecto de cualquier otro, porque a lo mejor nos pueden otorgar mejores derechos, mejores garantías, mejores protecciones, etc. Entonces, ¿cuáles son las características especiales tanto en constitución como en operación? Son las siguientes. La primera, no hay limitación del número de acciones que pueda tener un accionista. Es decir, un socio o accionista dentro de una SAPI puede tener cualquier número de acciones que pretenda, desde 1 hasta n número de acciones, siempre y cuando se cubra el valor de las mismas. No hay limitación de titularidad de acciones. Segundo, la responsabilidad de los accionistas es limitada al monto de sus aportaciones, y en caso de que sea miembro del consejo de administración, este va a responder por daños y perjuicios. ¿Sí? Es decir, en otros tipos sociales hablábamos de la posibilidad de existencia de responsabilidades subsidiarias, ilimitadas y solidarias. En este caso no nos habla de este tipo de responsabilidad. Nos dice que en principio, si solo se tiene el carácter de socio o accionista, se va a responder única y exclusivamente con el monto de mis aportaciones. Pero si aparte de socio o accionista soy administrador o soy integrante del consejo de administración, entonces voy a responder por los daños y perjuicios de mi actuar. No voy a responder por la totalidad de mi patrimonio, sino que única y exclusivamente voy a responder por los daños y perjuicios que produzca a la sociedad, y cuantificados esos daños y perjuicios, pues entonces sí podrá echarse mano para repararlos de mi patrimonio personal, pero no se responderá con la totalidad del patrimonio en principio, sino únicamente en la proporción del daño causado, ¿sí? Tercer característica especial, el capital social estará representado por acciones, cuyo valor es determinado por los accionistas y deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Valores. Es decir, si hablamos de una sociedad anónima tradicional, si bien es cierto, el capital social es representado por acciones y estas acciones deben de tener un valor específico y determinado por libre acuerdo
de los accionistas. En el caso de las sociedades anónimas tradicionales se nos plantea que el valor de las acciones estará plasmado en el contrato constitutivo, ¿sí? Estableciendo cuáles son los derechos y obligaciones que confiere cada tipo de acciones, pudiendo tener valores distintos en atención al tipo, pero que cada tipo tendrá exactamente el mismo valor. Es decir, todas las acciones tipo A tendrán el mismo valor, todas las acciones tipo B tendrán el mismo valor, pero entre ellas sí puede haber valores distintos. Y la única obligación de inscripción de la sociedad anónima tradicional es ante el registro público de la propiedad y del comercio, tanto de la sociedad de que se trate como de las acciones respectivas. En el caso de las sociedades anónimas promotoras de inversión o SAPIs, adicionalmente a ello, y como ya veíamos dentro de la reglamentación de las sociedades bursátiles, las acciones necesariamente deberán de quedar inscritas en el Registro Nacional de Valores. ¿Por qué deben contar con esta inscripción? Porque para poder ser susceptibles de un comercio bursátil o de poder ser comercializadas en la bolsa, pues necesariamente deben estar inscritos en el Registro Nacional de Valores. Si las acciones de la SAPI no se